La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenas, cafeteros. Yo, que siempre he disfrutado del debate desde el sosiego y también desde las ganas de aprender y de comprender, independientemente de la ideología del que tenga delante, encuentro en este café mañanero un ratito de libertad y de unión. Poder contribuir a este proyecto tan guay me hace más cercana a todos vosotros y vosotras. Un beso muy grande desde Jerez. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. European leaders tell me they worry that time is running out and that we only have one chance to get it right. My message to them is now is the moment for us to act. We've worked hard together over 2 years on the deal. It's a comprehensive deal that provides for an orderly exit from the EU and that sets a platform for an ambitious future relationship. It needs just one more push to address the final specific concerns of our Parliament. La derecha extremista, sin lugar a dudas, ellos son los autores intelectuales y materiales de este ataque y han utilizado tecnología de alto nivel que solo tiene el gobierno de Estados Unidos en el mundo. Han utilizado armas de alta tecnología y se va a saber cómo fue. Siempre todo se sabe porque Dios está con nosotros y la verdad aflorará de dónde lo hicieron, cómo lo hicieron, quién lo hizo. Ustedes verán. Eso está decretado en nuestro destino, la verdad, la verdad. Una película de ciencia ficción, lo que vivimos los venezolanos el día de hoy. Vamos a solicitar a la Asamblea el día de mañana, voy a solicitar a la Asamblea el día de mañana, decretar estado de alarma nacional. Esta catástrofe debemos atenderla de inmediato. Las mujeres somos ciudadanas, somos trabajadoras y tenemos que recibir respuestas concretas a nuestros problemas concretos por parte del Estado y de la política. Esto es lo que no está entendiendo la derecha. Siempre pensó que el feminismo era un asunto de 4 radicales y ahora se encuentra que el feminismo es la gran corriente para hacer política en la democracia. Están absolutamente descolocados. Esa es la diferencia entre lo que propone Sánchez y lo que propongo yo. Yo quiero una España unida, que defienda la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad entre ciudadanos de diferentes territorios, que defienda en definitiva la igualdad en todo su sentido. Ayer en la sociedad española se movilizó. Ayer la sociedad española dio un ejemplo. ¿Y quién hizo el ridículo ayer frente al éxito de la sociedad española? El gobierno de Sánchez. Yo puedo asegurar públicamente que no voy a firmar un acuerdo ni me voy a hacer una foto en el Pacto de Toledo, que son recomendaciones y no leyes, si no pone que las pensiones se actualizan al IPC. Me gustaría que el Partido Nacionalista Vasco lo diga también conmigo y me gustaría que el Partido Socialista lo diga también, porque hasta ahora no lo han dicho. Hasta ahora no lo han dicho. A partir del 28 de abril, pues efectivamente derogaremos la reforma laboral, aprobaremos un nuevo estatuto de los trabajadores, aprobaremos el nuevo derecho de la eutanasia y también de la muerte digna en nuestro país, elevaremos los sueldos, trabajaremos por la igualdad entre hombres y mujeres, daremos oportunidades a nuestros jóvenes. Venimos a Cartagena a anunciar que cuando yo sea presidente del gobierno vamos a redactar y a aprobar una ley de apoyo a la maternidad. Os podría dar muchísimos datos. Lo primero que voy a decir es porque fue mi compromiso antes de que me votarais como presidente nacional.
Muy buenos días, cafetera. Hoy es 11 de marzo de 2019. Han pasado 15 años de los terribles asesinatos yihadistas en España, en los que murieron decenas de personas y que dejó al desnudo lo peor de la clase política de este país. La mentira, la manipulación. Se trató de mantener un relato paralelo sobre la autoría que todos recordáis perfectamente. Bueno, hoy el periódico El País entrevista al comisario Sánchez Manzano, el jefe de los TEDx en aquel 11M, que cuenta, entre otras cosas, que el gobierno de Aznar le pidió que asumiera su mentira sobre el 11M. Cuenta, por ejemplo, que desde el 11 a mediodía ya sabían que no había sido ETA, que ETA no estaba detrás de esos atentados. Pero tanto políticos del Partido Popular como periodistas alineados con ellos mantuvieron esa tesis y a día de hoy todavía siguen agitándolo. Han pasado 15 años y todavía no hemos aprendido nada. Hay hoy paralelamente un artículo en el periódico The New York Times que ha dedicado un buen número de esfuerzos a tratar de identificar a la persona que incendió los camiones de supuesta ayuda humanitaria que la oposición de Guaidó trataba de hacer llegar hace unos días a Venezuela. Sabéis que esa fue una de las imágenes más icónicas y que más pesaron en la prensa contra el presidente del país, Nicolás Maduro. Esos camiones con supuesta ayuda humanitaria ardiendo en las fronteras tratando de entrar. Había muchas dudas ya desde primeras horas sobre la naturaleza y sobre la responsabilidad de quienes los incendiaron. Había muchas dudas porque había algunos vídeos que circulaban en las redes en los que se veían los cócteles Molotov lanzados por los opositores cayendo entre los camiones. Pues bien, el New York Times ha enviado un equipo de personas que ha estado contrastando imágenes en un artículo de un auténtico fact-check muy bien elaborado, muy bien defendido, donde han concluido que en efecto los camiones ardieron por la mano de los opositores que estaban en aquel momento chocando, colisionando con la policía de Venezuela. Así que, despejada esa duda, y conviene en todo caso que recordar que un medio de comunicación como el New York Times haya hecho un giro de esa naturaleza es muy significativo y es lo que le diferencia probablemente de otros medios de comunicación aquí en España, porque a pesar de que la conclusión altera las tesis editoriales del periódico y que probablemente confronta con su clase política y con la visión que se quiere imponer entre la sociedad norteamericana, cuando una verdad es una verdad, no hay mil mentiras que consigan taparla. Así que New York Times ha destapado a los autores de este camión incendiado, a los autores de ese suceso, mientras aquí en España todavía, 15 años después, algunos se empeñan en mantener sus tesis, las teorías de la conspiración para seguir manteniendo viva la mentira. Bueno, vamos a hablar hoy de esto. Os recomiendo mucho en todo caso ese artículo en el periódico El País, la entrevista a Juan Jesús Sánchez Manzano, el comisario y jefe de los TEDx en el 11M. Dice que durante todo aquel día 11, a partir de las 13 de la tarde, a partir de mediodía, cuando llegó el comisario general de Seguridad Ciudadana a los TEDx, ya habló con sus superiores informándoles de que lo que habían incautado hasta ese momento no apuntaba a ETA. Por cierto, un comisario que ha sufrido todo tipo de insultos, todo tipo de descalificaciones. Bueno, pues hoy recordaremos en parte esta fecha, pero también es una fecha que tiene lugar 2 días después de la gran convocatoria global del 8M, que una vez más vuelve a sorprender, vuelve a mostrar el músculo del movimiento feminista y silencia, calla a quienes auguraban que este año sería menos mayoritario y a quienes auguraban también que no podría ser la fuerza que contendría la extrema derecha. Muchísima gente. María Navarro, buenos días. Muy buenos días. Sí, concretamente, por ejemplo, en Madrid se consiguió doblar la cifra, según los datos oficiales, de manifestantes. Así que yo creo que fue un gran espaldarazo a aquellos líderes que no confiaban en esta manifestación, que intentaban criminalizarla, bueno, pues aludiendo a que estaba politizada. Bueno, todo está politizado porque todo lo que vivimos, todo nuestro entorno está politizado porque todo es política. Y yo creo que fue un gran espaldarazo
para aquellos que, bueno, pues han encontrado un nuevo enemigo en el feminismo. Bueno, muchísima gente en todas las manifestaciones por todo el planeta, no solamente en España, por muchos lugares del mundo, con una gran representatividad. Aquí en España lo que pasa es que además hay un elemento disruptivo, y es que se han convertido en la última esperanza para luchar contra el monstruo de la extrema derecha que cuyas sombras asoman ya por el armario. Bueno, de esto hablaremos también, y luego hablaremos con Juan López de Uralde, porque hoy es lunes y los lunes ya sabéis que abrimos un paréntesis para hablar de medio ambiente aquí en La Cafetera. Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola. Por aquí ordenados ya numerosas personas que participan en el programa. Nalva, buenos días. Enrique, muy buenos días. PSV, buenos días. Albert, Vika, a quienes pedimos que utilicen este hashtag en las redes sociales. La Cafetera 11 Mentiras, almohadilla La Cafetera 11 Mentiras. Un hashtag a través del cual vamos a ordenar la conversación para que podáis participar. Bueno, pues un saludo muy especial. Esto es La Cafetera. Y aquí en España, que todavía resuenan los ecos del 8M, ahora lo veréis, porque además después hablaremos en la agenda de La Cafetera, pero apenas han pasado 3 días, y ya tenemos que, iba a decir que denunciar, pero tenemos que, sí, denunciar la muerte de 3 mujeres, 3 asesinadas en solo 48 horas. 3 asesinadas en las últimas 48 horas. Ahora lo veremos en la agenda de La Cafetera, nos lo contará María. Hay también alguna noticia además positiva sobre Elena Maleno que comentaremos ahora en el programa. Pues bien, decía, todavía resuenan los ecos del 8M, pero la información hoy en las portadas de los periódicos está muy dividida. El accidente aéreo en Etiopía. Sabéis que hay 157 muertos en un accidente aéreo que se ha producido después de que un avión que se dirigía a Etiopía, de Etiopía a Kenia, a los pocos minutos de despegar envió un mensaje de alarma y finalmente se estrelló. 157 muertos, se estrellaron tras despegar. Hay víctimas de 35 nacionalidades, entre ellas 2 españolas, de las que todavía no se ha dado más información, aunque parece que las familias ya están en contacto con el consulado. Pues bien, es la imagen de portada hoy en el periódico El País, también es la imagen de portada en otros medios de comunicación internacionales, pero encontramos esta noticia porque además habla de un modelo de avión que está recién presentado y sin embargo ya ha sufrido 2 accidentes en los últimos meses, así que también se ha colocado el foco sobre este modelo de avión. Pues bien, en la portada del periódico El País eso, algo de Cataluña, igual que en el periódico El Mundo, y encuestas electorales que vemos en La Razón y en el propio periódico El Mundo. Encuestas electorales que, fijaos, parece que inclinan a pensar que, si nos atenemos a estas fotografías de las encuestas, a la derecha le costaría gobernar, precisamente por el fraccionamiento que están sufriendo. Hoy en la portada de La Razón dice: el PP recuperaría la Comunidad Valenciana con Ciudadanos y Vox, pero en la portada del ABC vemos: la fragmentación del centro derecha permitiría a Sánchez volver a gobernar, dice
este periódico. La suma de PP, Ciudadanos y Vox se quedaría a 15 escaños de la mayoría absoluta y el PSOE podría reeditar su pacto con Podemos, independentistas y proetarras, dice el periódico ABC directamente en su portada. Bueno, pues más allá del pacto que pudiera reeditar, lo cierto es que yo recuerdo un estudio bastante interesante para ver cuánto nos podíamos fiar de las encuestas, que concluía que los medios conservadores acertaban mucho en las encuestas relacionadas con la derecha y los medios progresistas acertaban mucho en aquellos, no sabemos si es por el lugar donde toman los datos o cuál es la razón exacta, pero lo que sí augura el periódico ABC, la derecha, es el fraccionamiento y cómo eso puede perjudicar directamente al centro derecha. Dice que esta fragmentación permitiría a Sánchez volver a gobernar. En todo caso, como ya sabéis, es una fotografía, queda mucho tiempo todavía para las elecciones, más de un mes, así que todo puede suceder, pero es una fotografía que en realidad empíricamente sí que podría coincidir. Nos damos cuenta más o menos del estado de salud en el que se encuentra, del estado de ánimo en el que se encuentra el electorado, basta con darse un paseo por ahí, pero esto coincide con lo que recogen los encuestadores. Bueno, precisamente el 8M llega en una etapa en la que estamos abiertos en plena precampaña, abiertos en canal, así que nos encontramos con que todo lo relacionado con el 8M tiene un tinte electoral. Claro, patinazo el de la derecha, el de una derecha que no quiso sumarse al 8M, que se quedó completamente desmarcada, que pensaba que tendría menos poder de convocatoria, y se han encontrado en las calles con miles de mujeres gritando, pidiendo y exigiendo cambios en las políticas de igualdad. Pues fijaos, nos escuchábamos, por ejemplo, ha habido representantes políticos de todos los partidos. Irene Montero hablaba del Pacto de Toledo también, sobre las pensiones, pero sobre el 8M, Carmen Calvo decía, la derecha nunca ha estado en los avances de las mujeres. Las mujeres somos ciudadanas, somos trabajadoras, y tenemos que recibir respuestas concretas a nuestros problemas concretos por parte del Estado y de la política. Esto es lo que no está entendiendo la derecha. Siempre pensó que el feminismo era un asunto de 4 radicales y ahora se encuentra que el feminismo es la gran corriente para hacer política en la democracia. Están absolutamente descolocados, por eso no están aquí ni los esperamos. No han estado nunca en las grandes batallas que hemos dado las mujeres, por la interrupción voluntaria del embarazo, por todas las igualdades, injusticias. Nunca han estado, no los esperamos, no saben dónde tienen que estar ahora y por eso desbarran constantemente. Y decía Irene Montero, decía que el 8M tenía que servir para que este país, para comprometer a este país a que sea el primero constitucionalmente feminista, decía Irene Montero. Sería bueno que este 8 de marzo nos comprometamos a que sea el país constitucionalmente, el primero constitucionalmente feminista, incluso aunque eso implique hacer cambios en la cuestión monárquica, que todavía sigue haciendo prevalecer al hombre sobre las mujeres. Eso decía Irene Montero en Al Rojo Vivo, hay que comprometerse también a que sea feminista, incluso constitucionalmente. Mientras tanto, alguno intenta reposicionarse. Albert Rivera, que habían intentado acuñar este nombre del feminismo liberal y se han quedado solos en su distancia con el gran movimiento mundial del 8M, Albert Rivera de Ciudadanos en España, y ensalzaba el 8M, eso sí, después, aunque acusaba a los socialistas de haber hecho el ridículo, no sabemos muy bien en qué área. Esa es la diferencia entre lo que propone Sánchez y lo que propongo yo. Yo quiero una España unida, que defienda la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad entre ciudadanos de diferentes territorios, que defienda en definitiva la igualdad en todo su sentido. Ayer en la sociedad española se movilizó. Ayer la sociedad española dio un ejemplo. ¿Y quién hizo el ridículo ayer frente al éxito de la sociedad española? El gobierno de Sánchez, que solo desprendía sectarismo en sus palabras. ¿Han escuchado usted a la señora Calvo? Es decir, muchas mujeres lamentablemente sufren todavía la tutela de los varones y ahora tienen que sufrir la tutela de la señora Calvo. ¿Eso es lo que queremos? No sabía ya cómo equilibrar el discurso Albert Rivera, porque se ha encontrado en tierra de nadie, igual que le ha pasado también a Pablo Casado. Después de no haber apoyado el movimiento, después de haber tratado de impulsar esta contrarreforma de la ley del aborto, Pablo Casado ahora dice que hace falta una ley de apoyo a la maternidad, pero se quedan completamente desdibujados porque no se dieron cuenta de que el 8M era un movimiento transversal
tanto en lo social como en lo político, que afectaba también a numerosas mujeres del Partido Popular, que por supuesto con manifestaciones tan extraordinariamente masivas es evidente que también alguna acudiría. Venimos a Cartagena a anunciar que cuando yo sea presidente del gobierno vamos a redactar y a aprobar una ley de apoyo a la maternidad. Os podría dar muchísimos datos. Lo primero que voy a decir es porque fue mi compromiso antes de que me votarais como presidente nacional. Lo segundo es porque la Convención Nacional fue nuestro compromiso antes de que supiéramos que se adelantaban las elecciones generales. Y lo tercero es que, tal y como se ha informado hace 3 semanas en los medios de comunicación, estamos viviendo en un país en el que por primera vez el año pasado hubo más defunciones que nacimientos. Así que siguen sus treces Pablo Casado para no reconocer el gran movimiento global que clama en todo el planeta por ser escuchado, de reivindicación, de igualdad. Bueno, pues Pablo Casado, el Partido Popular, que en esto, sinceramente, esto ya forma parte del territorio de la opinión personal, pero creo que se han quedado completamente en tierra de nadie, que han perdido el tren, la referencia, pensando que el movimiento 8M este año sería más invisible, y se han quedado completamente al margen del gran debate público. Y todo porque se han cegado electoralmente, ¿no? Porque yo creo que todo esto también ha sido la consecuencia de ese auge de Vox, ¿no? Y saben que si quieren llegar a gobernar este país van a tener que depender de Vox. Y Vox va a poner una serie de impedimentos, una serie de requisitos, y Vox sabemos que tiene como enemigo el feminismo. Y yo creo que se han dejado cegar precisamente por esa llave de gobierno y no han visto algo que sigue siendo histórico en este país, que es que sigue consiguiendo un gran motivo de movilización el feminismo en este país. Y, por ejemplo, lo veíamos en las cifras de Madrid, ¿no? Hemos doblado el número de manifestantes, y que no vean esto yo creo que les puede incluso salir caro en las urnas. Así que, en efecto, Partido Popular se quedó con el pie cambiado y no siguió esta gran movilización, no participó de la convocatoria de esta gran movilización. Intentaron enturbiar el debate con el manifiesto, con el contenido del manifiesto, pero lo cierto es que no estaban acompañando a las miles de mujeres, millones en todo el planeta, porque fue una jornada global que exigían cambios. Por cierto, en España también decía Cecil Tibó, la corresponsal del ECO y del Express, le preguntábamos aquí en Radio Cable si había algún partido que podía arrogarse, podía ponerse medallas en materia de avance de la igualdad, y decía pues que no pidan muchas medallas porque los avances han sido pequeños. Las Kellys sí que aportaron mucho al movimiento feminista, si se puede decir. Han aportado también cierta dignidad y han puesto a la luz las desigualdades en la sociedad en el momento de considerar un trabajo que es más masculino o más femenino. Y ahora yo creo que hay otras cosas que se están montando un poco sobre la misma idea. Yo creo que hay una toma de conciencia. Pero todo esto es para decir que nadie se debe poner medallas, ni los sindicatos, ni la izquierda. Yo creo que queda muchísimo para hacer. Explicaba Cecil Tibó, y nos ha interesado mucho porque siempre la mirada de un corresponsal internacional nos permite observar con distancia cómo nos vemos y cómo están avanzando las cosas en este propio país. Alguien que desde una posición un tanto despegada lo observe con una cierta subjetividad. Pues bien, Cecil Tibó nos decía que aquí en España la conciliación, por ejemplo, ha pasado a ser considerada como un lujo, que la prioridad absoluta de los sindicatos, de los agentes sociales, ha sido salvar el empleo de verdad, el mal llamado empleo de verdad, entendido como masculino e industrial, y poco a poco han mirado para otro lado cuando se colocaban sobre la mesa algunas reivindicaciones como el de la conciliación laboral. Pero decía que uno de los efectos seductores más interesantes, precisamente más llamativos, ha sido el de las Kellys, que han puesto de manifiesto esa enorme desigualdad en muchos campos, en muchos ámbitos, desde luego relacionado también
con la igualdad de género. Así que, Cecil Thibault, tenéis la entrevista completa, si queréis, de Pilar de la Peña en radiocable.com. Bueno, eso en lo que se refiere al 8M. Mientras tanto, tenemos a nivel internacional, algunos asuntos que nos preocupan. Todavía sigue la cuenta atrás para el Brexit, para la desconexión del Reino Unido de la Unión Europea, con unas consecuencias que pocos saben hasta dónde alcanzan. Pedía Theresa May un empujón más a la Unión Europea, algo de flexibilidad para conseguir algún tipo de acuerdo más beneficioso para el Brexit. European leaders tell me they worry that time is running out and that we only have one chance to get it right. My message to them is now is the moment for us to act. We've worked hard together over 2 years on the deal. It's a comprehensive deal that provides for an orderly exit from the EU and that sets a platform for an ambitious future relationship. It needs just one more push to address the final specific concerns of our Parliament. So let's not hold back. Let's do what is necessary for MPs to back the deal on Tuesday. Así que la primera ministra Theresa May está haciendo un esfuerzo de última hora para intentar que su plan de salida de la Unión Europea el próximo 29 de marzo salga adelante. Pero si es rechazado, el Parlamento británico podría acordar el retraso de la salida, el retraso de este divorcio. Pueden optar por una separación caótica sin acuerdo o reclamar un retraso de esa fecha para prolongar las negociaciones de ruptura. May podría viajar a Bruselas hoy de manera urgente para intentar algunos cambios al acuerdo preliminar alcanzado con la Unión Europea, pero aunque todo el mundo daba por hecho que el Brexit se produciría, ahora empieza a haber algunas dudas sobre si realmente, incluso se habla de posibles escenarios. Uno, la ruptura por las bravas, con consecuencias indeterminadas. Nadie sabe qué pasaría en los precios, en las materias primas, en cuestiones como la libre circulación de personas, de la noche a la mañana. O bien una salida pactada con circunstancias, con algunas nuevas, con circunstancias concretadas, o bien, si no, algún tipo de pacto para prolongarlo, para que la salida sea posteriormente. Esto es La Cafetera. Bueno, pues esto en lo que se refiere a el Reino Unido y a la salida al Brexit, pero también nos llegaban algunas noticias desde Venezuela. Sabéis que en las últimas horas se ha producido un importantísimo corte en el suministro de la luz que ha afectado a una buena parte de los venezolanos. Es un escándalo de una magnitud gigantesca y llevan así durante días y noches, lo cual está afectando a hospitales. Os podéis imaginar el caos en el que está sumiendo a buena parte de la ciudadanía venezolana este corte de luz. Así que se especula sobre la autoría. Maduro acusa a la derecha y a un hackeo del sistema internacional procedente de los Estados Unidos. La derecha extremista, sin lugar a dudas, ellos son los autores intelectuales y materiales de este ataque y han utilizado tecnología de alto nivel que solo tiene el gobierno de Estados Unidos en el mundo. Han utilizado armas de alta tecnología y se va a saber cómo fue. Siempre todo se sabe porque Dios está con nosotros y la verdad aflorará de dónde lo hicieron, cómo lo hicieron, quién lo hizo. Ustedes verán, eso está decretado en nuestro destino, la verdad, la verdad. Esto es lo que decía Nicolás Maduro, que acusan a la derecha de Guaidó, mientras Guaidó justifica los cortes como la mala gestión del gobierno y habla de la necesidad de una estrategia inmediata, urgente, para tomar el control del país. Pero lo cierto es que los días siguen pasando y mientras siguen pasando se está observando toda la operación que puso en marcha la oposición para tratar de desestabilizar el país a través de esa supuesta ayuda humanitaria que, como decía al principio, ahora
incluso el New York Times ha puesto en evidencia al señalar a quienes lo prendieron fuego. No fueron del gobierno de Maduro, fueron los propios opositores. Por cierto, el artículo que está volando se ha viralizado, está en las redes sociales, pero conviene que lo veáis, porque es el trabajo de un periódico que con un extraordinario rigor ha reunido a un equipo, lo ha enviado a la zona, ha conseguido las imágenes y ha contrastado unas imágenes con otras para llegar a esa conclusión. Ha hecho un despliegue de medios absolutamente formidable que merece ser destacado. Bueno, Guaidó dice que quiere decretar el estado de emergencia por estos cortes de luz, aunque algunos señalan a los propios opositores como responsables de los mismos. Es una película de ciencia ficción lo que vivimos los venezolanos el día de hoy. Vamos a solicitar a la Asamblea el día de mañana, voy a solicitar a la Asamblea el día de mañana, decretar estado de alarma nacional. Esta catástrofe debemos atenderla de inmediato. Bueno, eso en el capítulo internacional. Así que antes de que pasemos a hablar con Juan López Duralde, que ya está por aquí, hacemos un último repaso a las portadas, porque también hay algo del capítulo nacional. Puigdemont busca imponer el bloqueo en un congreso sin mayorías, dice el periódico El Mundo. Dice que Puigdemont va a liderar la candidatura a las europeas, aunque no pueda ser diputado, y que barre a los moderados e impone a sus fieles, entre ellos Rull, Turull y Sánchez. Portada hoy en el periódico El Mundo. La industria entra en recesión y anticipa una nueva crisis global, dice el periódico ABC. Es un poco la doctrina del shock, la doctrina del miedo, pero es verdad que algunos importantes economistas llevan tiempo avanzando que estamos en las puertas de una nueva crisis global y hay mucho miedo por saber cómo nos afectaría esta vez, cuando además, es verdad, el músculo de lo público pues ha ido adelgazando. En La Razón, el PP recuperaría la Comunidad Valenciana con Ciudadanos y Vox, y también 15 años del atentado del 11M. Un imán de Argelia dinamizó a la célula de la mezquita de la M30, dice en su portada el periódico La Razón. Y esto en lo que se refiere a la prensa nacional. Bien, pues os lo decíamos. Hoy es lunes y los lunes también abrimos este espacio al medio ambiente, ese importantísimo reto global que tenemos por delante. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues ya sabéis, hoy es lunes y los lunes hablamos en este espacio de ecología, medio ambiente, importantísimos retos globales que hay por delante, y para eso contamos con Juan López Duralde. Juancho López Duralde, buenos días. Hola, buenos días. Me gusta mucho tenerte porque además de vez en cuando también en ocasiones hay noticias relacionadas con la actualidad que merecen también que nos detengamos, y como te tenemos de protagonista en algunas cosas, porque acabáis de hacer las primarias en Equo. Y has salido tú otra vez. Efectivamente, este fin de semana ha habido varias primarias, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, desgraciadamente, por ejemplo, las del PSOE de Madrid, que ha salido Pepo Hernández, pues han salido en todos los medios de comunicación. Las de Equo, pues parece que no tienen tanta repercusión. Y luego ha habido otras que parece que no han sido tan limpias, ¿no? Como las de Albert Rivera en Castilla y León. Bueno, que la candidata se ha quedado... Han tenido que paralizar el proceso porque de pronto han aparecido 80 y tantos votos que nadie sabe de dónde. Votos de más. En las primarias de Ciudadanos a Castilla y León, que ya era una polémica candidata, pues ahora con esto... Bueno, es curioso, ¿no? Es curioso como Ciudadanos, que se vende como el partido de la regeneración y tal, si se confirma lo que todos estamos ya sospechando,
ha habido pucherazo en esas primarias, pues bueno, realmente será un revolcón que esperamos que los medios traten, bueno, pues con la misma dureza con la que tratan a otros, ¿no? Porque es que aquí parece que a unos se les sacude y a otros se les trata con mano de santo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que pasa no adelantemos acontecimientos. En todo caso hay sospechas fundadas, las nuestras no, las de Equo han sido limpias. Habéis tenido este proceso de primarias y vuelves a salir de nuevo como representante de Equo, así que entiendo que esto significa ya que en las próximas, mal tendría que darse para que no saliera un representante de Equo en las... Bueno, ¿en qué número vais yo de las espero que listas? sí, yo espero que se ratifique el acuerdo para entrar en Unidas Podemos, que es la marca electoral en la que estará la confluencia para las próximas elecciones generales, y yo desde luego estoy convencido de que es imprescindible ir juntos, ¿no? Es decir, que ahora mismo creo que hay una prioridad evidente y es evitar que gobierne la derecha y especialmente la extrema derecha. Creo que no podemos permitirnos eso en la medida en que podamos, ¿no? Y eso requerirá, por un lado, de la máxima unidad de cara a las elecciones generales de las fuerzas del cambio y, por otro lado, pues que haya una movilización del voto, ¿no? Y yo creo que también, si estamos unidos, pues eso también moviliza el voto, ¿no? Y para mí la segunda prioridad, que desde luego es la primera, es el fortalecer el trabajo que venimos haciendo en el Congreso, la lucha contra el cambio climático, la lucha por tantos temas que hablamos aquí y que son una asignatura pendiente en la política española y que, bueno, por primera vez en la última legislatura pues han sido parte del debate político, ¿no? Todavía no al nivel que nos gustaría, pero bueno, ahí hay que continuar y impulsar, pues especialmente ahora la lucha contra el cambio climático, que bueno, yo creo que es un momento importante, ¿no? Pero hoy mismo salía una noticia de que el Consejo de Seguridad Nuclear, por ejemplo, está maniobrando para que no entre el candidato al Consejo que habíamos propuesto desde Unidos Podemos, que es Paco Castejón, que es un antinuclear, lo cual es un ejemplo de, bueno, pues de la importancia del trabajo que hemos hecho, ¿no? Que por primera vez conseguir que en el Consejo de Seguridad Nuclear haya una voz no pronuclear, porque hasta ahora todos eran pronucleares, pues es una diferencia, y esa diferencia se marca por nuestro trabajo. Lo pongo simplemente como uno de los ejemplos porque hoy ha sido noticia. Bueno, pero es muy importante porque ya lo venimos diciendo desde hace muchos meses aquí en este programa. Es una anomalía que en el Parlamento español entre un grupo ecologista como ha entrado Equo y por lo tanto eso ha permitido poner sobre la mesa numerosos asuntos, numerosos retos que parece que siempre tienen que ser pospuestos. Nunca hay tiempo para esos retos. El hecho de que haya un grupo político que defienda eso en la Cámara pues tiene muchísima importancia. Por ejemplo, estamos viendo en los últimos días, Juancho, que se van conociendo nuevas investigaciones sobre el daño que causa el plástico. He visto que este fin de semana ha habido numerosos actos de Greenpeace en diferentes lugares del mundo denunciando precisamente los malos hábitos del ser humano con el plástico y esta terrible convivencia, pero que está provocando consecuencias que ya observamos en numerosos lugares del planeta, arrastrados por las mareas de un sitio a otro. Sí, hoy traemos el tema de los microplásticos, que son los plásticos menores de 5 milímetros, que son muy pequeñitos y que diversas investigaciones que se han ido publicando en las últimas semanas pues muestran que están extendidos por todo el planeta, ¿no? Es realmente no sorprendente porque claro, sabiendo la gran contaminación por plásticos que hay, los microplásticos que tienen origen diverso, desde las ropas que utilizamos cuando los plásticos se van degradando, etcétera, son pequeñas partículas y, como digo, es sorprendente que no haya habido una alarma sobre la presencia de microplásticos hasta ahora, ¿no? Pero ahora que se está investigando, pues se han encontrado pues en concentraciones muy alarmantes en los ecosistemas más diversos, desde los lagos del Reino Unido, la desembocadura del Támesis, la costa del Mediterráneo. El Guardian publicaba este fin de semana un artículo muy interesante que recopilaba todas estas investigaciones, y lo que desconocemos todavía es cuáles son los impactos sobre la salud pero que puedan tener, pero que estamos inmersos en un océano de plásticos. Eso es algo que ya está fuera de toda duda, ¿no? El plástico está presente en los seres vivos, en los ecosistemas más remotos, incluidos los fondos abisales marinos, y por lo tanto, bueno, para mí la consecuencia que hay que extraer
es que seguramente lo que ya hemos vertido es difícil hacer algo contra ello, pero si no paramos, si no tomamos medidas para dejar de introducir plásticos en el medio ambiente, pues realmente al final va a haber más plásticos que peces en el mar, como se viene diciendo, ¿no? Me fascina. Había un artículo el otro día que decía cómo vivían nuestros abuelos cuando no existía el plástico, porque la alta comercialización del plástico es un fenómeno muy reciente. Muy reciente. Pero muy reciente, y no nos damos cuenta del extraordinario daño que ha hecho en tan poco tiempo. Es verdad que ha sido muy útil para muchas cosas, para el envasado, ha sido muy útil para transportar los alimentos, para todo tipo de cuestiones, y a nadie se le escapa el importante avance que supone en materia de desarrollo. Pero paralelamente el daño ha sido gigantesco, de una magnitud gigantesca, y apenas en algunos años. Y decía, recordad que nuestros abuelos no se utilizaba el plástico, no utilizaban el plástico, no lo utilizaban para nada, para comprar bolsas de cartón, todos los envases reciclables, eran mucho más ecologistas por necesidad, pero eran mucho más ecologistas en su comportamiento de lo que lo somos hoy. Sí, el plástico se ha ido introduciendo poco a poco en nuestras vidas, casi sin que nos diéramos cuenta. Es verdad que cuando no hace falta irse a nuestros abuelos, cuando nosotros éramos niños y tampoco somos tan mayores, había plástico, pero no en las cantidades que hay ahora, ¿no? Donde tenemos vajillas, tazas, cubiertos, platos, pajitas, palitos de los oídos. Es decir, hay cientos de artículos de usar y tirar de plástico que antes no existían. Eso ha hecho que efectivamente la mayor parte de la contaminación por plásticos se ha producido en los últimos años. Es decir, estamos hablando de un problema relativamente reciente. Y bueno, del que solamente ahora, en la medida en que las criaturas marinas, sobre todo, nos están con imágenes muy fuertes de todo tipo de casos de contaminación por plásticos en los seres vivos. Por ejemplo, el estómago de las ballenas. Cada vez que aparece una ballena varada, en la autopsia se analiza lo que hay en el contenido de lo que hay en sus estómagos, y se encuentran ya sistemáticamente grandes cantidades de plástico. El caso de las tortugas, pues es ya bastante común, desgraciadamente, el encontrar imágenes de tortugas marinas enganchadas en restos de redes, en restos de plásticos, porque además la tortuga es un animal que se alimenta mucho de medusas, y confunden las bolsas de plástico con las medusas, y entonces ingieren esas bolsas de plástico y lógicamente mueren, ¿no? Son agonías terribles, además, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto es una realidad. Sabemos cómo se puede evitar que esto siga, pero pasa por medidas políticas drásticas, como es la prohibición de los plásticos de usar y tirar. Ya hemos hablado en este programa de una directiva europea que está en marcha para prohibir algunos de esos productos, pero nosotros creemos que todo esto tiene que ir para adelante y hay que acelerarlo, porque realmente la contaminación por microplásticos, es decir, ya no hablamos de los plásticos que se tragan las ballenas, etcétera, sino de partículas mínimas, diminutas, que no son perceptibles en el ojo humano y que sin embargo están entrando en todos los seres vivos. Claro, pues forman parte de la degradación de esos otros grandes plásticos que se quedan reducidas a Exacto, entre otras fragmentos. Cosas. Nos acostumbramos a esas campañas que dicen una botella de plástico tarda 500 años en degradarse. Es mentira, no se degrada. Es decir, se va rompiendo en partículas más pequeñas, cada vez más pequeñas, pero siguen ahí. Y esto cualquier persona que esté en la costa y que vaya a la playa puede ver cuando baja la marea. Si se acerca a la línea que deja el agua, pues ves claramente como hay unas motitas de colores, que antes había conchas y había palitos y había arena de playa, y ahora puedes ver una línea de colores que son microplásticos, que son plásticos que efectivamente proceden de la degradación de los plásticos más grandes. También hay otros orígenes, no todo es la degradación. También, por ejemplo, nuestras prendas de ropa tienen fibras de plástico que se liberan y que cuando se lavan, etcétera, pues van al agua. Es decir, que son muchos los orígenes, porque el plástico es un elemento que se ha metido en nuestra vida hasta el fondo, y ahora sacarlo no va a ser fácil. Pero fíjate cómo han cambiado los hábitos. Decían, aquí en el chat decían, ¿dónde ha quedado la bolsa de pan? Dice Pipistrelo, o cosas que hemos
bueno, todo esto, como dice Isabel, ¿qué necesidad tiene el supermercado de envolverte los puerros en plástico? Porque la utilización de los plásticos en los supermercados, en los envases, es una cosa absolutamente salvaje. Es brutal. Y se preguntan por aquí, ¿dónde quedan los colmados? Que están como reapareciendo. Puedes llegar y comprar en grandes cantidades, te lo venden, pero solamente restringido pues a algunos supermercados tipo Bio, que te vuelven a vender las lentejas al peso, por ejemplo. Pero es que era muy llamativo que para todo, incluso para atar varias latas, pues lo hagan con plásticos, ¿no? Es que se usa para todo. Cuando además hay alternativas, ¿no? Pues desde luego hay una alternativa que es llevar tú tu propia bolsa, pero hay otra alternativa que en muchos países se utiliza y es que la bolsa simplemente sea de papel, la bolsa que te da el comercio. Es decir, lo que hay que desechar es el plástico y los niveles de consumo que actualmente tenemos, ¿no? Lo que son materiales como la tela, como el papel, que son degradables, pues en principio siempre van a ser mucho más de mucho menor impacto, ¿no? El problema es que los plásticos, como estamos diciendo, no se degradan nunca. Una vez que van al medio ambiente, pues ahí se quedan, ¿no? Y por cierto que esta semana también se conocía un informe de Greenpeace muy interesante sobre el tema de la gestión de basuras en España. Un informe muy crítico con todo el sistema del cubo amarillo de Coembes, donde dice que Coembes, que es ese entramado, que es esa fundación que hace tanta publicidad, pues resulta que los niveles de reciclaje no alcanzan el 25%, ¿no?, de lo que va al cubo amarillo. Por lo tanto, estamos hablando de un modelo que se perpetúa a sí mismo, pero que no es capaz de hacer frente al problema de todos los plásticos que ponemos en el medio ambiente, que no se reciclan, que simplemente pues se quedan ahí. Algunos se exportan a países del sudeste asiático y otros simplemente acaban en vertederos, en incineradoras, y una parte muy importante en el medio ambiente. Sí, porque hemos visto cómo esta nueva cultura del reciclaje nos ha introducido en una falsa tranquilidad, en una falsa seguridad, pensando que todo va a ser reciclado y escuché este fin de semana la denuncia de Greenpeace. Es muy impactante saber que es un mínimo porcentaje el que realmente llega. Claro, depende del material. El vidrio sí se recicla prácticamente en su totalidad, y eso es una buena noticia porque cierra el ciclo, ¿no? Aquí últimamente se habla mucho de economía circular, pretendiendo que la economía circular tiene que ser imitar a la naturaleza. En la naturaleza no hay residuos. En un bosque, bueno, pues lo que cae se convierte en humus, las hojas que caen se convierten en humus, que a la vez son el alimento para los futuros árboles, y así sucesivamente, ¿no? Sin embargo, nosotros el ciclo industrial humano es un ciclo abierto, es decir, que tenemos una parte que son residuos que simplemente se tiran y acaban en el medio ambiente. Entonces, si hablamos de economía circular, significa que esos residuos tienen que dejar de existir. Y lo que estamos viendo es que los plásticos, en su mayor parte, por condicionamientos técnicos, por muchos motivos, se reciclan muy poco, y por lo tanto lo más eficaz, no podemos quedarnos tranquilos. Sí hay que reciclar, pero no podemos quedarnos tranquilos pensando, bueno, aquí se resuelve. Tenemos que reducir drásticamente la presencia de los plásticos en nuestras vidas. Pues Juan López Duralde, Juancho, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti, Fernando. Gracias, Resistencia. Buena semana. Seguimos aquí en la cafetera. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si es uno carca. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Yes, we did. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Soy Elena Maleno Garzón, defensora de derechos humanos, y hoy quiero compartir con vosotras que la justicia marroquí ha archivado el procedimiento penal que había contra mí. Durante 15 meses
he respetado y afrontado un procedimiento judicial que ha sido muy duro. Pero hoy estoy contenta porque se ha hecho justicia en este, que también es mi país. En este tiempo he aprendido que son momentos muy duros para las defensoras de derechos humanos que estamos siendo perseguidas y criminalizadas. Que Europa se ha convertido en un continente muy peligroso para las personas que defendemos derechos de personas migrantes. Pero hoy sé que estoy aquí, tan fuerte, tan entera y tan libre por todas vosotras. Defender el derecho a la vida no es un delito. Efectivamente, defender el derecho a la vida no es delito. Con estas palabras informaba Elena Maleno de que Marruecos archiva la causa contra esta activista española por sus llamadas a salvamento marítimo. El Tribunal de Apelación de Tánger ha archivado la investigación que le acusaba de tráfico de personas por las llamadas de alerta de pateras en peligro en el mar. Según estas informaciones también, el caso marroquí, dicen, se basaba en una investigación previa iniciada por la Policía Nacional Española en 2012 y archivada en 2017 por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Además, afirma Maleno, dice, en un momento en que la defensa de derechos de personas migrantes está criminalizada en Europa, el archivo de la causa es una noticia ejemplar para seguir con nuestra labor. Así lo decía Elena Maleno, que pues celebraba así el archivo de su causa. También en este contexto una noticia que no es precisamente buena, nos la enviaba Fiverr, y es que unos 25 encapuchados asaltan un centro de menores migrantes en Castelldefels. Elpaís.com informaba de esta noticia, decía que un centro que desde el mes de diciembre pasado acoge en Castelldefels a 35 menores migrantes no acompañados, fue asaltado la noche del sábado por un grupo de encapuchados. Unos 25 asaltantes, según fuentes policiales y de la Generalitat, entraron a la fuerza, rompieron parte del inmobiliario y lanzaron piedras contra los menores y los educadores, que se vieron obligados a encerrarse para no resultar heridos. Además, también los incidentes se repitieron este domingo cuando un grupo de unas 60 personas, entre ellas algunos de los jóvenes que el sábado participaron en el ataque violento, se concentraron de nuevo delante del centro de menores en torno a las 6:30 de la tarde. Pero también, como ya recordábamos al principio del programa, este fin de semana, además justo después de ese 8 de marzo, teníamos que lamentar el asesinato de 3 mujeres en solo 48 horas a lo largo de este fin de semana, una en Valga, Pontevedra, otra mujer en Estepona, Málaga y otra también en Madrid. Estos 3 asesinatos elevan a 12 las víctimas de violencia machista en 2019 y un total de 9 menores huérfanos. El último asesinato que se investiga es el de la mujer de Valga, en Pontevedra, de 43 años, que fue encontrada sin vida por su hermana sobre las 3 de la tarde de este domingo en su domicilio, junto al cadáver de su marido, de 46 años, que se habría quitado la vida tras asesinar a su esposa con un arma de fuego, según las primeras conclusiones de la investigación. En Estepona, una mujer de 58 años fue asesinada a puñaladas en la madrugada del domingo por su marido, y fue un vecino el que dio la voz de alarma, pero cuando llegó la policía la mujer ya estaba sin vida. Y en el caso de Madrid, una mujer de 62 años fue asesinada con una escopeta poco antes de las 2 de la tarde del viernes por su pareja de 81 años, que también se suicidó. Y como decimos, estos 3 nuevos casos, estos 3 nuevos asesinatos elevan a 12 las víctimas de violencia machista y 9 menores huérfanos en 2019. Y en otro orden de cosas, para terminar la agenda de la cafetera, nos enviabais muchos de vosotros, como Figueroa Maroñas o Patri Marley, pues ese posible pucherazo que además comentaban también Fernando y Juan López Duralde, ese posible pucherazo que obliga a paralizar las primarias de Ciudadanos en Castilla y León. Ciudadanos paraliza la proclamación de Silvia Clemente como candidata al aparecer más votos que participantes. Fuentes de Ciudadanos confirmaban al diario.es que hay 81 votos de más en una elección que se decidió por 35 de diferencia, y explican que el rival de Clemente, Francisco Igea, da de plazo
plazo hasta el martes para tener una explicación y si esta no llega, dice, denunciará el pucherazo. Además, todo esto en un contexto de primarias, como decimos en Ciudadanos, en el que Rivera ha ganado las primarias de Ciudadanos con el apoyo tan solo de 7.792 afiliados y un 32% de participación. Así lo titulaba el diario.es, que decía que el líder del partido se enfrentaba a otros 14 rivales para la candidatura a la presidencia del gobierno, a los que ha ganado tal y como estaba previsto, pero con una baja participación, el 32% de un censo cifrado en 25.364 militantes. Inés Arrimadas también ha ganado sus primarias para encabezar el 28 de abril la lista por Barcelona, pero en la elección solo ha participado el 19% de la afiliación. Así que, bueno, pues explican en esta información que la escasa participación en esas primarias supone un varapalo para Rivera y su portavoz, cuyo salto a la política nacional, dicen, no ha gustado a un sector del partido. Sabiduría real. Con Campechano primero. Muy buenas, gentes de la resistencia. Me gustaría hablarles sobre algunas cosas sobre feminismo que pienso que no se están interpretando bien. Particularmente la gestación subrogada altruista. ¿Por qué es altruista? La gente que se dedica a esto, de algo tendrá que vivir y algo tendrá que cobrar. Y lógicamente, altruistamente, le damos nuestro dinerito para que estas personas puedan desarrollarse, poderse llevar comida a casa y pagar de paso, altruistamente otra vez, las cuartas o quintas vacaciones del dueño de la clínica o cadena de clínicas en el Caribe. Como vosotros, cuando pagáis impuestos, también altruistamente me estáis pagando un sueldito, una pequeña cosa, porque después de todo la vida son pequeñas cosas, una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna que me he estado haciendo en estos años de dedicarme a mi labor en el campo de la excelencia. ¿A que no es tan difícil? A meditar. Hacía tiempo que no teníamos al rey republicano, que claro, está él mismo pues dedicado a la meditación altruista en su retirada, en su retiro, financiado, no nuestro rey republicano Escursel. Todo sea por la monarquía. ¿Te das cuenta? Bueno, ¿qué tal el viernes, Mary? Cuéntanos. Bien, muy bien. Cuéntanos qué hiciste, que además, claro, a ver, hablo de Madrid, pero porque he estado en Madrid, pero efectivamente miles y... Por todo el planeta. Sí, por todo millones de personas por todo el planeta. Además, también lo vimos, por ejemplo, en Argentina, también tuvo mucha movilización, también un poco por las amenazas que tienen de involución de los derechos de las mujeres. Y bueno, en Madrid en concreto, yo en la que pude estar... yo te voy a ser sincera, no me esperaba que hubiese todavía más gente que el año pasado y me ha sorprendido y para bien. Así que, de hecho, también, por ejemplo, Mamen también enviaba imágenes de la manifestación en Sevilla, si no recuerdo mal, que también desbordó y yo creo que fue un gran ejercicio y volvió a sorprender también a mucha gente. Así que bien, los ánimos, la verdad que eran de celebración, pero también de denuncia. Y bueno, pancartas también muy, muy curiosas. Me gustaron mucho. Dila, si no hay miedo. ¿Estuviste tirando huevos en la sede de Vox? Sí, pero desde dentro. A mí es que me gusta tirar los huevos desde dentro. Claro. La verdad es que el nuevo feminismo tiene un efecto impulso giratorio que permite que los huevos atraviesen paredes, den vueltas en el aire y vuelvan en la misma dirección y choquen contra la zona interior de los edificios. Es de una habilidad, sí, esto es muy... Bueno, hubo una pancarta, había muchas pancartas, por ejemplo, que seguían explicando lo que era el feminismo y había muchas que decían que lo contrario al feminismo es la ignorancia, pero luego también había una en concreto que, bueno, pues directamente decía lo contrario al feminismo es ser gilipollas, ¿no? Que era así como más directa, pero había muchas más de que lo contrario al feminismo es la ignorancia, explicando que no somos feminazis, como decía ese autobús de Hazte Oír, y también muchas llamadas a la sororidad, que yo creo que es lo más importante y en lo que desgraciadamente han intentado atacar desde incluso algunos medios de comunicación y algunos líderes políticos, que es atacar la sororidad que tiene este movimiento y que, bueno, pues espero que no se vea afectada por esos ataques, porque al final es la única arma que tenemos, ¿no? La sororidad, la solidaridad entre las mujeres para defender los derechos
que creo que todas deberíamos estar de acuerdo en ellos, pero bueno, yo creo que se ha intentado enmarañar un poco el movimiento, pero creo que no ha surgido el efecto que algunos querían, y la gente, también mujeres y también hombres, salieron a la calle. Me sorprendió mucho también porque estuve a las 12 de la mañana, en torno a las 12 de la mañana había una concentración, bueno, había varias concentraciones y en concreto estuve en la de estudiantes y me sorprendió para bien también muchos compañeros de estas estudiantes estaban con ellas reivindicando esos derechos y fue una muestra pues de que efectivamente hay ciertos discursos políticos que no calan en la sociedad y afortunadamente no calan. Así que yo creo que eso también tendrían que revisarlo, ¿no? La distancia que hay entre las manifestantes y los manifestantes y esos discursos políticos que han intentado criminalizar esta protesta. ¿Y cómo eran acogidos los partidos políticos? Porque mientras estabais en la manifestación yo estaba en la tertulia de La Sexta. Hubo un momento en el que se enfocó, durante bastantes minutos además, las televisiones se enfocaron a algunos representantes del Partido Socialista que estaban allí, y entre ellos Begoña Gómez, que la mayor parte de la gente no sabe, por su nombre no la reconoce, es la mujer de Pedro Sánchez, Begoña, la pareja de Pedro Sánchez, y la enfocaron muchísimo. Y entonces esto yo, como iba viendo en las redes sociales, provocó muchísimo malestar, diciendo, oye, que esto es una cosa sin política, que los verdaderos protagonistas son las miles de mujeres que hay por todas las calles y además por todo el mundo. Pero los propios partidos políticos ya me habían dicho desde la organización del 8M que estaban había muchos intentando acercarse a las pancartas. Dicen, no han participado en todo el año y ahora quieren tener a todas sus representantes políticas en las pancartas. Bueno, es que estamos en la campaña constante, porque es que ya estamos en campaña, ya estamos viendo todas esas promesas electorales que están lanzando ya los allí, líderes por ejemplo, políticos. Banderines o bueno, a ver, Vox fue protagonista, efectivamente, y no era para menos. Bueno, pues a Abascal le dedicaron algún cántico, pero también había muchos pues en referencia a ese juego de palabras de voxmitar, ¿no? Tu machismo me hace voxmitar, voxmitando contra el machismo, y eso también evidencia que, bueno, pues el auge de Vox también tiene una repercusión en el movimiento feminista y en que la gente también haya salido más a la calle, yo creo, ¿no? Sobre todo por cómo pueden verse amenazados los derechos de las mujeres si Vox consigue un gran apoyo en las urnas. Así que, bueno... ¿Lo de los huevos en la sede de Vox fue en Madrid o fue en otro lugar? Me parece que fue en otro lugar, ¿no? Pues ahora me estás... Fue en otro lado. Pero sí, ha habido con eso mucho cachondeo. Pero luego, por ejemplo, había las pancartas, los partidos políticos llevaban sus logotipos y sus cosas, o intentaron no mostrarlo. Bueno, yo en mi caso no vi pancartas ni banderas de partidos. Sí que vi, pues, por ejemplo, de sindicatos, ¿no? De comisiones obreras sí que por ejemplo sí que había, pero era en Murcia lo de los huevos, en la sede de la Gran Vía de Murcia. Sí, mira, lo decía por aquí Carol. ¿Y tú cómo lo viviste? Pues eso, que tuve que ir a la tertulia y estaba Ana Grau como periodista, mujer, que decía que se iba a incorporar a la manifestación a continuación, y bueno, pues el que viera la tertulia ya vio un poco por dónde iban los tiros, porque hubo un debate sobre, primero, es un hecho que cuando las mujeres paran, el mundo se para. Se paró completamente la televisión y la gente improvisó un poco en diferentes tareas, porque eso evidencia que es obvio que las mujeres a día de hoy ocupan una alta posición laboral, pero con una gran desigualdad de condiciones, y esto es un hecho. Pero igualmente es verdad que están en todos los puestos de trabajo, de manera que en una televisión que requiere de muchísima gente, pues eso supone parar un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues se daban entrada a cosas que no entraban, ese tipo de cosas que suceden cuando no trabaja tantísima gente. Pero paralelamente me parecía bastante ilusionante lo que se estaba viendo, porque de alguna manera ya se sospechábamos que la única gran barrera de contención no iba a estar protagonizada por las mujeres contra la extrema derecha. Pero había una cierta preocupación de si, primero, se estaba depositando demasiada responsabilidad en un movimiento que todavía no está muy homogeneizado, y la verdad es que es increíble, fue alucinante. Así que con ilusión y con agradecimiento. Bueno, yo creo es que a mí me sorprendió esa distancia que puede haber, ¿no?, entre la clase política y
y luego lo que se cuece en la sociedad, y yo creo que fue una demostración precisamente de eso. Bueno, también te diré, estuve en una de las concentraciones también en el barrio de Lavapiés, también un poco era una concentración centrada también en que el feminismo, una de las pancartas era: el feminismo será antirracista o no será. Entonces subieron varias representantes también de distintos colectivos, y luego también estuvo Fridonia, estuvo Maika, y fue toda una reivindicación también de que el feminismo será antirracista o no será, ¿no? Y bueno, yo creo que fue una gran demostración de que la sociedad puede, incluso a pesar de algunos, incluso a pesar de algunos políticos. Me pareció muy interesante el debate que se estableció, porque decía Ana Grau que, insisto, además a mí me gusta hablar con gente que tiene diferentes visiones en la vida. Yo, este asunto de ¿para qué vas cuando te...? Pues precisamente para poder escuchar a gente con la que normalmente no coincido, y no coincido ideológicamente, no coincido. Pero decía, bueno, es que esto lo que no puede es politizarse, y ahí me llama la atención, porque realmente, por supuesto que el movimiento feminista está politizado, por supuesto que debe estarlo, porque de otra manera, vamos a ver, hay partidos políticos que han hecho de la lucha contra el feminismo parte de su esencia, que es el caso de la extrema derecha, y que además lo han utilizado como reclamación precisamente para obtener apoyo social, y que están obteniendo un gran apoyo social, de manera que es preocupante. Por supuesto que tiene que estar politizado, y por supuesto que la izquierda ha capitalizado siempre el discurso feminista, y por supuesto que la izquierda ha sido quien ha impulsado el discurso feminista. Y esta trampa que se ha inventado Ciudadanos, reivindicando que en la República Clara Campoamor, una liberal, que es discutible porque entonces estaba en el Partido Socialista Radical, aunque luego se marchó, defendió el voto femenino frente a Victoria Kent, que lo negaba, y entonces lo ponen como gran ejemplo de que la izquierda estaba en contra del voto femenino, y se les olvida contar la gran mentira que oculta eso. Victoria Kent no quería que las mujeres votasen hasta que no estuviera resuelta la enorme dependencia que tenían de la Iglesia Católica y de sus padres, que lo que hacían era manipular el voto. Y entonces lo que decía es, hay que posponerlo porque lo primero que tenemos que desbancar son esos lazos, porque si no, ¿qué es lo que ocurrirá? Lo que ocurrió en aquel año, que se quedó fuera de las listas Clara Campoamor, por ejemplo, entre otras cosas precisamente por eso. Así que no era tan descabellado detectar cuáles eran los lazos y los vasos comunicantes de la Iglesia Católica y a través de dónde quería ejercer su poder, porque tenía en aquel momento y la sociedad tenía ese reto, pero eso lo han sintetizado en la izquierda estaba en contra. No, la izquierda estaba en contra porque estabais a favor vosotros, porque estabais ahí manipulando desde atrás, ¿no? Porque teníais mecanismos para manipular, y lo que había que hacer primero era desarticularlos. Pero claro, todo esto es que Podemos está capitalizando. Claro, es que Podemos ha sido uno de los pocos partidos políticos que ha dado un extraordinario giro. De la misma manera que hay que reconocer al gobierno de Pedro Sánchez, que ha sido el primer gobierno paritario. Que esto, donde ha habido más mujeres que hombres. Es que esto, pues sí, hay que reconocérselo, de la misma manera que hay que reconocer al Partido Popular, que está abogando por unas políticas de género que son lamentables, y a Ciudadanos, que habla de un feminismo liberal intentando legalizar la prostitución y los vientres de alquiler. Es decir, es escandaloso, es un bochorno. Así que claro que es política, claro que no existe el feminismo, no todo es feminismo. Ahora resulta que La casa de Bernarda Alba es un libro feminista. Es que claro, yo es que me parto de la risa. No, Bernarda Alba, la gran Adalid, lo que pasa es que cada uno entiende el feminismo como quiere. Unos encierran a sus hijas vestidas de negros en casa, pero son grandes feministas. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué perversión es esta del lenguaje? Claro, pero ni siquiera han conseguido que, enmarañando todo ese debate, pues la gente no saliese a la calle. De todas maneras, yo lo que no entiendo es, por un lado, estas personas critican el populismo, ¿no? Porque dicen que es la antipolítica y que se criminaliza la política, cuando ellos lo utilizan como arma arrojadiza, es decir, utilizan despectivamente el verbo politizar. Dicen, es que esto está politizado. Pero si tú eres político, ¿por qué está mal politizar algo? Pues haz como yo, no te metas en política, que decía claro. Franco, pues es un poco y claro la herencia que es política. Es que me parece una manera de engañarnos y una manera de tratarnos de ignorantes, decirnos que el feminismo no es política. Claro que es política. Es que el derecho al aborto es política y lo estamos viendo. Lo estamos viendo perfectamente, porque hay políticos que están a favor y políticos que están en contra. En todo caso, serían ellos los que querrían politizar un movimiento como el movimiento feminista. Pero es que claro que es política, porque es que si no se hace con política no habrá feminismo. Bueno, pero es como dice Edu, que son algunos muy expertos en vaciar los conceptos de los contenidos.
en vaciar conceptos de contenido. En fin, claro, es como el antirracismo, pues claro, también es política, todo es política, si es que claro. Todo está politizado, entre otras cosas porque no nos engañemos. Quien dice que no es política suele utilizar la máscara para esconderlo Vox. Y manipularlo. No es política, no lo está enarbolando Vox, no es política, no está utilizando los Ciudadanos, no lo está utilizando también el Partido Popular, en fin. Así que, bueno, pues eso. Bueno. Que nos vamos. A ver, película para el viernes. Bueno, mañana vamos a analizar aquí en La Cafetera la serie Mira lo que has hecho, de Berto Romero. Está en la segunda temporada y contaremos con Berto Romero. Mira lo que has hecho, segunda temporada, que es maravillosa, una comedia, 26 minutos por capítulo, se deja ver, muy tierna, muy bonita, que muy habla de la maternidad y de la paternidad desde una perspectiva, pues de lo que descarnada, porque es verdad que es una... Pero divertida. Pero muy simpática, muy divertida y muy tierna, muy amable, muy cariñosa. Así que Mira lo que has hecho, Mira lo que has hecho, la comentaremos mañana con Berto Romero. Y el viernes analizaremos la película José y Pilar, el documental sobre la vida de José Saramago y Pilar del Río, porque el sábado sabéis que vamos a estar en Lanzarote, estaremos en la casa de Pilar del Río, se han juntado ahí un grupo de oyentes, así que haremos ese encuentro y por lo tanto la película elegida para ser comentada es un buen preámbulo, porque tanto para quienes estéis allí como para quienes viváis la experiencia desde vuestras casas, que ya daremos cuenta de forma conveniente a través de las redes sociales y a través de los audios que podamos tomar allí, pues viviréis también la experiencia. Así que el viernes, José y Pilar. Y si ya la habéis visto, como dice Buscadora de Estrellas, pues ya puedes ir enviando entonces tu audio y así vas teniendo más posibilidades de que lo incluyamos y los vamos almacenando. ¿Y alguna cosa más pendiente tenemos? Creo que no. Pues estas dos cosas. Volver a ver José y Pilar. José y Pilar, para el viernes. Venga, gracias Mary, muchísimas gracias. Adiós, hasta mañana, mañana volvemos. Cuidaos. I can be, and still you run to carry me. You call me yours, you call me free. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.